Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de la Revolución Femenina. En aras del mes patrio les hablaremos de los procesos políticos, económicos y sociales que se han dado en México para constituir la república en que hoy vivimos. A pesar de que hay acontecimientos muy importantes que cambiaron el curso de la historia, hoy les hablaremos de aquellos que acontecieron entre los años de 1970 y 1982, pues en este lapso de tiempo México vivió una transición política hacia la democratización del país y la creación de un sistema nacional de partidos políticos. A continuación, les presentaré unas invitadas muy especiales. Todas ellas son estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, y ellas son las que nos hablarán de los acontecimientos ya referidos para al final abordar uno con mayor profundidad. Bienvenida, Eileen. Empezamos contigo. Muchas gracias, Karen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arina Damari Damián López, estudiante de la carrera de Derecho. Es un honor y un gusto el encontrarme aquí con personas importantes y hablar de sus temas relevantes para conocer un poco más acerca de la historia de México. Bueno, yo les platicaré acerca de lo que pasó el 5 de julio de 1970, en donde se llevan a cabo las elecciones presidenciales y resulta cómodo ganador Luis Echeverría Álvarez, con el 84% de los votos. Él fue candidato del PRI, del Partido Popular Socialista, PPS, y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PAN. Y en aquel entonces el único organismo opositor político era el Partido Acción Nacional, el que el día de hoy conocemos como el PAN, y lo llevaba su candidatura Efraín González Morfín. Qué interesante, Eileen. Entonces se podría decir que el sistema político de México en ese entonces era el de un estado de partido único. Así es, efectivamente, Karen. Muchas gracias, Eileen. Ahora vamos contigo, Lisette. Un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Hola, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Lisette Carranza Velázquez, estudiante de Economía, y el día de hoy les hablaré sobre un acontecimiento muy importante ocurrido el 31 de diciembre de 1974. Este día se caracteriza porque se promulga el decreto que reforma y añade el artículo 4 constitucional, el cual establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Este nos habla sobre el desarrollo y la organización de la familia, es decir, que cada persona tiene derecho de elegir el número de hijos y espaciamiento de ellos. Liz, ¿qué opinas tú acerca de la esterilización forzada en pueblos indígenas o comunidades marginadas para frenar las crecientes tasas de natalidad? Y aunque en las comunidades indígenas se puede notar que la tasa de natalidad incrementa año con año, en mi opinión, la práctica de esterilizar no debería de ser una obligación, sino más bien con la autorización de la mujer sobre decidir si quiere o no tener hijos, ya que finalmente es su cuerpo el que está involucrado. Muchas gracias, Lisette. Ahora vamos contigo, Carol. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carol Palomares, estudiante de Economía, y es un placer para mí encontrarme aquí el día de hoy, sobre todo para hablar de un tema muy importante que es la elección de José López Portillo y Pacheco, quien ocupó la presidencia el 1 de diciembre de 1976, un candidato que sin energía logró ganar el 100% de los votos válidos. Esto debido a que los partidos de oposición, que eran el PAN, PPS y PARM, decidieron retirar a sus candidatos, esto en protesta al injusto sistema electoral. Como consecuencia, esto dejó ver en el mundo el absurdo supuesto de la democracia mexicana, y desde entonces ha traído para dentro y fuera del país una gran presión por cambiar este sistema. Carol, ¿qué consecuencias crees que tuvo la ausencia de oposición política en las elecciones? Son muchas las consecuencias que trajo, pero en mi opinión la más importante es la reforma política de 1977,
que implicó cambios legales y externa la decisión de hacer cambios sustantivos en el sistema electoral. Esto para abrir espacios y hacer frente a la realidad política. Lanzado este compromiso, se aprueba en diciembre de aquel año la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, mejor conocida como LOPE, que entre muchas cosas permite las coaliciones y abre espacios en radio y televisión para la difusión de distintas fuerzas políticas. Vaya, qué interesante. Ahora vamos contigo, Marian. Un placer tenerte aquí con nosotros y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marian Itzel Hernández Osorio, estudiante de la carrera de Economía, y les voy a hablar un poco sobre la caída del petróleo en 1982, pues la década de los 80 se vio afectada por una crisis que resultó de manera sorpresiva. ¿Esto porque durante los 70 en el gobierno del presidente José López Portillo había sido predominante la estabilidad, ya que se habían descubierto nuevos yacimientos petroleros, a los que el mismo Portillo apostó todo el capital de inversión a la infraestructura petrolera, esto a base de préstamos al extranjero, que hicieron que la cantidad se incrementara en un porcentaje mucho mayor. Marian, me parece un tema muy interesante, que debe haber significado un gran cambio en el sistema económico en México. ¿Esta crisis con qué modelo económico terminó y qué medidas se tomaron para disminuir las consecuencias de dicha crisis? Bien, contestando tu pregunta, con la crisis de los 80, México decide dejar a un lado el modelo económico que había estado perpetuando durante muchos años y ahora poner en práctica el programa del neoliberalismo implementado por Estados Unidos. A través de políticas de estabilización y de ajuste, junto con la apertura de una economía nacional para mejorar las políticas del país y lograr que México se incorporase en el mercado global. Muchas gracias a todas por su participación. Antes de continuar, vamos a un corte comercial y regresamos. Histórica cumbre entre México y Estados Unidos. En un marco de cooperación y respeto, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump dan el banderazo de salida al TEMEC y logran acuerdos fundamentales para impulsar el progreso de las dos naciones. Entérese en Vértigo. Para dar cierre, ¿qué es lo que nos pueden comentar ustedes acerca del acontecimiento que se vivió el 10 de octubre de 1971, al cual se le conoce como Halconazo o Masacre de Corpus Christi? Queremos saber todo lo que envuelve como gobierno, sociedad y qué consecuencias tiene o tuvo para las leyes orgánicas. Comenzamos contigo, Aileen. ¿Te parece bien? Sí, claro, considero que es de suma importancia recordar este tipo de acontecimientos, ya que cabe recordar que sucedió 3 años después de la matanza del 68. Bueno, el Halconazo fue un movimiento estudiantil que se hizo por las calles de la capital de México, que marchaba en apoyo a la Universidad de Nuevo León. Fue violentamente reprimida por un grupo militar denominado Halcones, creado por el coronel Manuel Díaz Escobar, para reprimir cualquier manifestación contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. A finales de 1970, profesores y estudiantes de la Universidad de Nuevo León presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, y el 20 de febrero de 1971 llegó Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría bajo esta nueva ley. Desde luego, el gobierno estatal estuvo en desacuerdo y redujo drásticamente el presupuesto, lo que disgustó a los universitarios y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución. Y es así como los universitarios comenzaron una huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del país. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, inmediatamente respondieron y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio de 1971. De hecho, 2 semanas antes de que estallara la masacre, el gobierno de Echeverría promulga una ley con la que le devuelve la autonomía a la universidad y pone fin a este conflicto.
Dicha ley, denominada la Ley Pacificadora, fue promulgada por el mismo Echeverría. Esto en contra de los deseos del gobernador de Monterrey, quien pocos días después abandonaría su cargo. Anteriormente, los estudiantes y autoridades universitarias protestaban en contra de una ley local. En consecuencia a ello, se les redujo su presupuesto y se les quitó su autonomía. En protesta a ello, los estudiantes y maestros de la universidad entraron en huelga. También pidieron a todas las universidades del país se unieran a ellos para protestar en contra de este atentado hacia la educación mexicana. Estudiantes a lo largo de todo el país se unieron a la protesta y convocaron una manifestación el 10 de junio de 1971, el día de Corpus Christi. Muchos de los estudiantes, dispuestos a seguir protestando tras la masacre del 68, decidieron no volver a salir más, mientras que la cantidad de muertos y las acciones del gobierno alentaron a muchos otros a crear guerrillas que se dedicarían a combatir el régimen de Echeverría. Hubo un grupo de estudiantes que mantuvo su postura de protesta pacífica y exigieron una serie de respuestas para favorecer a las universidades. Entre estas destacaron la democratización del sistema educativo mexicano, un control absoluto de los fondos universitarios en una unidad entre profesores y estudiantes. El expresidente Echeverría llegó a ser investigado por el delito de genocidio, acusación que fue desestimada. En 2005 se cerró la investigación del halconazo, exculpando a Luis Echeverría y a quien fuera secretario de Gobernación, Marco Moya Palencia. Después de un año se le encontró culpable del halconazo a Echeverría y se declaró su formal prisión, aunque luego sería exonerado por la falta de pruebas. Me parecen impresionantes las extremas medidas que puede llegar a tomar el gobierno para proteger su legitimidad y para mantenerse en el poder. Para algunos especialistas, este suceso fue un claro mensaje de parte de Echeverría para dar a entender cómo se iban a tratar los movimientos sociales en su gobierno. El halconazo es una historia más de represión, cinismo y mentiras de parte del Estado que ha quedado impune. Sería fantástico poder decir que esta parte de la historia de México quedó en el pasado y que ahora solo nos sirve para tener conciencia social y no permitir que el Estado vuelva a abusar del poder. Pero es triste recordar que ya se acercan fechas que nadie puede olvidar, como el 2 de octubre. Doy las gracias a mis invitadas por haber asistido y ayudar a que jóvenes como nosotros sean conscientes de los movimientos sociales que se han dado en México. Esperemos que nos podamos ver pronto de nuevo y fue un placer haber compartido esta mesa de diálogo con ustedes, chicas.